Capítulo 6 del segundo libro de Samuel, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza, es decir, quebrantamiento de Uza, hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-edom, eteo, 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos has dejado y que vamos a meditar en esta mañana. Señor, hay cosas en tu palabra que son difíciles de entender para nosotros los seres humanos. Quizás porque no sabemos lo que tú sabes. Pero queremos que en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a entenderla y a aprender de ella, para que nuestra vida sea de tal manera que tú te agrades y te goces de todos y cada uno de los que aquí estamos, y que nunca, Señor, tengas que castigarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana nosotros hemos comenzado la alabanza cantando: mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Y después ese cántico dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esa frase, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, pertenece al Salmo 16, que es un salmo de David. Fue David quien escribió eso. ¿Cuántos están de acuerdo con David? ¿Cuántos aquí pueden afirmar que han tenido esa misma experiencia? Que han podido sentir gozo en la presencia de Dios, que se han podido deleitarse en Él. ¿Cuántos? Yo también. Yo he podido gozarme en esta misma mañana, aquí, mientras estábamos cantando, yo estaba gozándome en la presencia del Señor y sentía realmente el gozo de su Espíritu. Ahora, ¿saben? Hay personas que nunca han experimentado esto. Nunca se han gozado en la presencia del Señor. Personas para las que Dios solamente es una idea, un concepto o una religión, pero que no tiene nada que ver con una experiencia personal. Es simplemente una idea. Sí, creen que algo hay, que Dios está ahí, incluso alguna vez le rinden culto, pero como algo
externo, no como algo que tiene que ver con una experiencia personal, de relación verdadera con Dios. No son personas que hablen con Dios. Bueno, quizás sí, alguna vez cuando tengan un problema, a lo mejor claman a Él, ¿verdad? Pero eso lo hace todo el mundo, hasta los ateos. Hasta los ateos cuando tienen un problema, ¡ay, Dios mío! Ayúdame y te prometo. Claro que después se olvidan de las promesas, ¿verdad? Cuando Dios le ayuda y le saca del problema, después ya se olvidó de la promesa que hizo. La verdad es que eso también le pasa a algunos cristianos, no solamente a los ateos, ¿eh? Pero hay personas que no tienen esa experiencia. Yo insisto, domingo tras domingo, que la fe cristiana no es una religión, es una relación personal con Dios, que tenemos que llevar a la práctica, no solamente el domingo por la mañana, sino cada día de la semana, donde quiera que estemos. Una experiencia viva, una experiencia transformadora, porque nos cambia. ¿Cuántos han sentido un cambio en su vida desde que están en una relación íntima con Dios? ¿Verdad? Es real, no es fantasía, no es un pensamiento, no es un concepto, no es una idea, es una realidad. Cuando tú te acercas a Dios, cuando disfrutas de su presencia, Dios te cambia, te hace diferente, hace que tu vida merezca la pena. ¿Amén? Pero muchas personas no tienen esta experiencia. ¿La tienes tú? ¿La tienes tú? Bueno, gloria a Dios. Ahora, cuando yo leo este pasaje que acabamos de leer, yo veo a David, que fue quien escribió esa frase: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo veo aquí a David, y cuando leo del capítulo 6, del 1 al 5, me doy cuenta de que David, ya confirmado como rey sobre Israel, en el capítulo 5, versículo 12, él sabe que Dios lo ha confirmado sobre el pueblo de Israel como rey. Bueno, cuando él ya está en esa nueva posición, él se acuerda de Dios. Él no se olvida de Dios porque las cosas le vayan bien. Él se acuerda de que fue Dios quien le puso ahí, de que es Dios el que prometió hace 15 o 20 años que él iba a ser rey, y ahora lo ha cumplido. Y él dice: vamos a buscar la presencia de Dios. Coge a todos sus hombres y le dice: ¿dónde está el arca de Dios? Ustedes saben que el arca era el símbolo de la presencia de Dios, porque era en ese arca, sobre ese arca, que la gloria de Dios se manifestaba, y desde ahí hablaba a su pueblo. Así que David dice: vamos a por el arca de Dios, traigamos el arca de Dios a la ciudad, a Jerusalén, donde ahora estamos viviendo, lo que es ahora la capital del reino. Aquí debe estar el Señor con nosotros. Queremos vivir una relación con Dios. No queremos una vez al año acordarnos y ir allí para visitar el arca. Señor, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y al cabo del año, o cuando tengamos problemas: Señor, ayúdame con este problema, y te traigo una ofrendita para que tú, aquí te traigo unas flores, o te traigo unas manzanas para que tú te agrades de mí y me soluciones el problema. No era esto lo que David quería. David quería una relación continua con Dios, y para eso él necesitaba tener el arca cerca. Para poder relacionarse con Dios hay que estar en la presencia de Dios. Y es lo que David quiere hacer. Y así que David dispone a todos sus hombres y dice: vayamos a por el arca. Y se van. Y cuando vienen con el arca, todos contentos, gozando y disfrutando, traemos la presencia de Dios con nosotros. ¡Qué bueno! En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Pero de pronto pasa algo. Los bueyes tropiezan. Habían puesto el arca sobre un carro nuevo. Los bueyes tropiezan, el arca se va a caer, y uno de los hijos del sacerdote toca el arca para que no se caiga, y ahí mismo Dios lo fulmina.
Hay pasajes que a nosotros nos gustaría arrancar y tirarlo a la basura para que no estuvieran en la Biblia, para que la gente que nos preguntan no nos preguntaran. Bueno, ¿y por qué hizo Dios esto y tal? Para que no tuviéramos que dar explicaciones. Hay cosas que nos gustaría que no estuvieran ahí, pero están. Y es más, las necesitamos. Necesitamos pasajes como este, que nos hablan claro y fuerte, sobre la santidad de Dios, sobre la importancia de seguir las instrucciones de Dios. Y esto es fundamental. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana sobre esto, porque, ¿saben? La intención de David era absolutamente buena. La semana pasada yo les hablé de esto, de las intenciones, y de que las buenas intenciones no siempre, la semana pasada no, la anterior, no siempre dan buenos resultados. David tenía buena intención, pero el resultado no fue bueno. Y ahora vamos a ver por qué. Pero David quería tener la presencia de Dios consigo. Ya era el rey. Él había conseguido todo lo que un hombre podía desear. Sin embargo, él no se olvida de su Dios. Él quiere seguir estando cerca de Dios, teniendo la presencia de Dios cerca. Y esto es más de lo que hacen muchos cristianos hoy. Porque realmente a veces nos acordamos de Dios cuando las cosas no nos van bien, como decía, también como los incrédulos, ¿verdad? Pero bueno, ¿saben? Conozco un creyente que estuvo 2 años, no es de esta congregación, lo aclaro para que nadie esté mirando para el lado, no es de esta congregación, pero es un creyente, amigo mío, tuvo 2 años en paro, orando, dice, día y noche. Oraba, ayunaba, hacía de todo para que Dios le diera un trabajo. Dios oyó su oración y le dio un trabajo. Después se sentía demasiado cansado para rendir culto a Dios. Y como había estado 2 años en paro y no sabía cuánto le iba a durar el trabajo, tampoco honraba a Dios con sus ofrendas, porque decía, tengo que guardar por si se me acaba el trabajo. Nosotros podemos decir, hay que ver este hermano cómo era, ¿no? Pero muchas veces nosotros hacemos cosas así, en las que demostramos falta de confianza en Dios, falta de respeto a Dios, y esto es algo que a Dios no le agrada. Y son cosas por las que Dios después nos castiga. ¿Saben qué le pasó a este hermano? Perdió su trabajo. Y ahora está lamentándose. Y ahora está otra vez orando para que Dios le dé un trabajo. Y yo le dije, ¿y si Dios te da un trabajo, vas a hacer lo mismo? No, ya aprendí la lección. A veces Dios nos tiene que dar lecciones. Nos tiene que zurrar fuerte para que nosotros aprendamos. Aquí Dios está dando una lección, una terrible lección, pero necesaria para que el pueblo de Dios entendiera que la presencia de Dios no es para jugar, que las cosas de Dios son serias, que las cosas de Dios son muy importantes y tenemos que tomárnoslas en serio. Y tenemos que darle la importancia que tienen. ¿Saben? El arca había sido capturada por los filisteos durante un tiempo. Ya conocen la historia, ¿verdad? Y bueno, aquello fue un desastre para los filisteos. Salieron cánceres, la gente murió, se provocó una desgracia enorme, porque ellos habían cogido el arca de Dios y la habían llevado a su pueblo y la habían metido en el templo de sus ídolos, y los ídolos aparecían rotos, caídos, y aquello fue un desastre para ellos. Así que los filisteos dijeron, mira, como es esto, vamos a cogerla en un carro nuevo, la ponemos y que se vaya donde se quiera ir.
El arca acabó en Baasa o en Kiriat Jearim, que tiene esos dos nombres, y allí estuvo durante mucho tiempo, hasta que David toma la decisión: traigamos el arca. Y ahora, a la hora de traerla, no parece que fuera una campaña bastante difícil. Estaba en un lugar donde no tenían que pelear por ella. Ya los filisteos la habían abandonado. Solamente se trataba de traerla. Así que ellos la trajeron y pasó lo que pasó. En vez de encontrar plenitud de gozo, en vez de encontrar delicias en la presencia de Dios, encontraron desgracia, muerte y desolación. Y en definitiva, ¿por qué? Muchos cuando leen este pasaje dicen: ¿pero por qué Dios hizo esto? Porque mató a este pobre hombre solamente por intentar que no se cayera el arca. No entremos nosotros a juzgar a Dios. Cuidado. Porque Dios no es mala persona, no es malo. Dios todo lo que hace es bueno y es justo. Lo que pasa es que Dios conoce cosas que nosotros no conocemos. No sabemos con qué actitud este hombre tocó el arca. Lo que sí sabemos es que David no tuvo en cuenta las instrucciones de Dios de cómo el arca debía ser transportada. Ustedes pueden ir a Éxodo capítulo 4 o a Deuteronomio capítulo 10 y ahí van a tener las instrucciones específicas de cómo el arca de Dios debía ser transportada. Solo los levitas debían tocar el arca. Solo ellos podían transportarla y ni siquiera ellos podían tocar el arca. Debían coger unas varas largas y meterla por unas argollas que tenía el arca a los lados, la metían por las argollas y la cargaban sin tocar el arca. Y así debía haber sido transportada. David no se acordó, olvidó la palabra de Dios. Él que tanto amaba a Dios y a la palabra, él que tanto consultaba a Dios a la hora de transportar el arca, no se acordó de decirle: Señor, ¿traemos el arca o no? Señor, y si la traemos, ¿cómo la traemos? Un despiste. Hizo que ellos actuaran de una manera inapropiada, porque Dios había dado instrucciones claras y específicas de cómo se debían hacer las cosas y no siguieron esas instrucciones. Nosotros podemos decir: pues no, pero cuidado, no sabemos cuál era la actitud de Uza a la hora de tocar el arca. Dios sí. Por eso Dios le juzgó y ahí mismo hizo que él quedara muerto. No se nos dice en la Biblia que lo condenara. Son dos cosas diferentes. La muerte física no siempre supone una condenación, pero sí sabemos que lo castigó. Y lo castigó, y eso provocó una reacción en David y en todo el pueblo de Dios. Lo primero que provocó fue miedo, ¿verdad? Temor. Porque dice ahí que se entristeció, versículo 8, David, por haber herido el Señor a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pereuza hasta hoy, y temiendo, o sea, tristeza, temor, y al final toma la decisión: ¿cómo va a venir a mí el arca? Es decir, este episodio de la vida de David lo alejó de la presencia de Dios. ¿Era Dios malo? ¿Había hecho Dios mal? No. La verdad es que no. Los que hicieron mal fueron ellos. Pero a veces culpamos a Dios de las cosas malas que nos pasan. ¿Verdad? A veces decimos: ¿por qué Dios permite? Y esto es una frase que repiten mucha gente. Y no solamente los incrédulos. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué hay niños que mueren de hambre? Pero Dios ha creado en esta tierra los recursos necesarios para que nadie padezca de hambre. No es Dios
Dios, quien es egoísta y reúne los recursos para sí y abandona a los que tienen hambre. Somos nosotros los seres humanos. Tú dirás, no soy yo. Bueno, pero son tus semejantes. Son los que nos gobiernan, los que toman las decisiones, los que tienen el poder, el dinero. ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Orar por ellos, nos lo dice la palabra. Debemos orar por los que nos presiden, para que vivamos reposada y quietamente. Pero ¿oramos por los políticos o los criticamos? ¿Qué hacemos? Seamos sinceros, ¿verdad? Si pusiéramos en una balanza las veces que oramos por ellos y pusiéramos en otra balanza las veces que les criticamos, ¿verdad? La balanza se clavaría en tierra. Porque es más fácil criticar que hacer lo correcto. Y es más fácil criticar incluso a Dios que hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Pero Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado las instrucciones. Lo único que tenemos que hacer es seguirla. Y a veces nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto. ¿Saben? Cuando ocurre esto, dice el versículo 10, que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David. Es decir, se alejó de la presencia de Dios. Esto es lo que hacen muchos cuando son corregidos. Se alejan de Dios. Cuando Dios les corrige, cuando Dios les llama la atención, cuando Dios les muestra que están en pecado, que han hecho algo incorrecto, agachan la cabeza y se alejan. No es esa la solución. Lo que Dios quiere es lo contrario. Que nos acerquemos a Dios y le inquiramos, que le preguntemos, Señor, ¿qué he hecho mal? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Enséñame, perdóname, Señor, por haberlo hecho mal, por no haber seguido tus instrucciones. Me comprometo contigo a hacer las cosas de mejor manera. Y entonces, cuando el creyente que ha cometido un error, lo reconoce, pide perdón y se reconcilia con su Creador, ese creyente sube a un nivel superior, crece, se desarrolla espiritualmente, se hace una persona más madura, un cristiano más maduro. Pero cuando resistimos la disciplina, cuando no soportamos ser corregidos, bajamos un nivel, retrocedemos en nuestra vida espiritual, nos hacemos más niños, espiritualmente hablando, y no de esos que van a ir al cielo, sino de los que se van a condenar. ¿Qué había pasado? Fíjense el versículo 10. David hizo llevar el arca, ¿a dónde? A la casa de Obed-edom. ¿Y cuál fue el resultado? Estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. ¿Y qué pasó? Bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Es decir, que Dios no había cambiado. Dios seguía siendo el mismo. El mismo Dios que bendice a quienes le bendicen. El mismo Dios que da plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue bendiciendo. La Biblia dice en el libro de Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Dios no cambia. Dios es el mismo. Somos nosotros los que cambiamos. ¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué Dios bendice a Obed-edom y no bendice a Perez Uza, a Uza? ¿Por qué? ¿Hace Dios acepción de personas? La Biblia afirma que no, que Dios no hace eso. Hay muchos pasajes en las Escrituras que podemos ver, Deuteronomio 10:17, Hechos 10:34. Dios no hace diferencia, no hace acepción de personas. No trata a unos mejor y a otro peor. Dios trata a todos por igual. Él es justo. Pero justamente la justicia significa que no puede bendecir al que obra mal.
porque entonces dejaría de ser justo. Él tiene que bendecir al que hace lo correcto y tiene que castigar, tiene que reprender al que hace lo incorrecto. Eso es justicia. En todos los países de la tierra hay normas, leyes que hay que respetar. Y cuando las personas las respetan, son premiadas, y cuando no se respetan las normas, son castigados. Cada cárcel que existe en el mundo es un monumento a la verdad de que el mal debe ser castigado. Y nosotros, siendo hombres injustos, nos permitimos castigar a los malos y nos enfadamos cuando Dios castiga al malo. ¿Es que somos nosotros más justos que Dios? Entendemos que nosotros podamos juzgarnos los unos a los otros y encerrar en una prisión al que consideramos que es malo, y le quitamos ese derecho a Dios. ¿No es absurdo pensar que nosotros somos más inteligentes que Dios? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace que unos sean bendecidos y otros maldecidos? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Existe algo que mueva el corazón de Dios para bendecir? ¿Existe algo que mueva el corazón de Dios para maldecir? La respuesta es sí a las dos cosas. Y la tenemos aquí, en este pasaje. No es ningún secreto. A lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ha dicho por activa y por pasiva que Él bendice a aquellos que siguen sus instrucciones. Así de simple. Si ustedes leen capítulo 28 de Deuteronomio, el 27 y el 28, ahí van a tener, pues fíjense, solamente para que le vean el título de los capítulos. Estamos hablando de Deuteronomio, capítulo 27, y ustedes que tienen, bueno, esta no lo tiene, pero hay Biblias que tienen títulos, ¿verdad? Al principio de los capítulos. ¿Los tienen por ahí? Que pone el capítulo de Deuteronomio, capítulo 27, Deuteronomio 27. Ahí se hablan de maldiciones, ¿no? Y en el capítulo 28, bendiciones de la obediencia, ¿no? El 27 va de las maldiciones por la rebeldía del pueblo, y el 28 va de las bendiciones por la obediencia del pueblo. No es ningún secreto. Desde el principio, Dios ha dicho esto. Ya en el huerto del Edén, a nuestros primeros padres le dijo: si me hacéis caso, viviréis. Si no me hacéis caso, moriréis. Y ese mismo mensaje, así de sencillo, no es complicado. Vez tras vez lo ha venido repitiendo a lo largo de toda la historia. No es difícil seguir las instrucciones de Dios, pero a veces nos resistimos y no queremos hacerla. Lo único que debemos preguntarnos realmente, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, es: ¿qué queremos? ¿Bendición o maldición? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres que Dios te bendiga o quieres caer bajo el juicio de Dios? Así de simple. Es una decisión nuestra. Dios es el mismo, y si le obedecemos, Él va a bendecirnos. Y si le desobedecemos, Él va a reprendernos. Es así de simple, no hay más. No hay ningún secreto. Por ejemplo, vamos a poner algunos casos prácticos. Una persona quiere honrar a Dios, y eso es bueno, ¿verdad? Se va a la iglesia católica, compra un ramito de flores y se lo pone a un altar a la Virgen María o a San Pedro. ¿Será bendecida o será reprendida?
qué? Si su intención es buena. La palabra de Dios es el manual que Dios nos ha dejado para que sepamos cómo agradarle. El apóstol Pablo escribió: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no sabemos qué es lo que le agrada o qué es lo que le desagrada? Un cristiano quiere agradar a Dios, y eso es bueno, ¿verdad? Pero desconoce las Escrituras. Y eso es malo, ¿verdad? Porque Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios si no conocemos las Escrituras? Es a través de las Escrituras que Dios se nos revela, se nos manifiesta y nos dice: quiero que hagan esto o quiero que esto no lo hagan. Si queremos ser bendecidos, debiéramos seguir las instrucciones, así de simple. Dios no quiere que dejemos de congregarnos, pero algunos se marchan de la iglesia y no vuelven a congregarse. Y cuando le preguntamos, dicen: no, yo sigo mi relación con Dios. ¿Serán bendecidos o serán maldecidos? Están incumpliendo la voluntad de Dios. Esta es la verdad. Puede que nos cueste aceptarla, pero es la verdad. Y cuanto antes la aceptemos, tanto mejor para nosotros, porque obraremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué obtendremos nosotros si conocemos la verdad de Dios y la practicamos? Bendición. Y si conocemos la palabra de Dios y no la practicamos, ¿lo tenemos claro? Porque esto es lo importante, que salgamos de aquí con una idea clara de qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Dios quiere que seamos desobedientes, rebeldes, o quiere que seamos obedientes? ¿Quiere que seamos altivos o humildes? Conocemos entonces la verdad de Dios, ¿verdad? ¿Saben? Hoy nosotros podemos tomar la decisión correcta. Hoy podemos cambiar la maldición en bendición. Yo no sé si a ti te va bien o te va mal. Yo no sé cómo te vaya. Pero sí sé que te puede ir mejor si sigues las instrucciones del Señor. Te puede ir mucho mejor. Porque las instrucciones nos las ha dejado el Señor para que las sigamos. ¿Saben? Cuando yo fui a Lanzarote a recoger a montaña, tenía que ir hasta más allá del aeropuerto y no sabía cómo ir. Y gracias al ¿cómo se llama eso? El GPS, le puse el nombre del lugar donde iba y me iba diciendo: siga 7 kilómetros rectos. Y yo iba 7 kilómetros rectos. Y cuando me acercaba a una rotonda me decía: en la rotonda salga por la segunda salida. Pues ya, segunda salida. Gire a la derecha. A 300 metros gire a la derecha. Si nosotros somos capaces de seguir las instrucciones de un GPS, ¿por qué no seremos capaces de seguir las instrucciones del Señor, que son para mayor bendición en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué? Bueno, yo les voy a decir, nos cuesta porque somos personas incapaces de seguir instrucciones. Somos incapaces. Lo podemos hacer durante un tiempo, pero al cabo del tiempo fallamos. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A casi todos les ha pasado eso? Yo pensé que era a mí solo. Nos pasa, ¿verdad? ¿Cuántos queriendo hacer lo bueno han hecho lo malo? ¿Cuántos han fallado aún poniendo el corazón en querer hacer la cosa bien?
¿Cuántas veces te ha ocurrido eso? Yo ni las puedo contar. He fallado muchas veces, aún queriendo hacer las cosas bien. ¿Sabes lo único que me da resultado? Como yo sé que yo por mí mismo no puedo, tengo que ir cada día al Señor y decirle, dame tú la fuerza necesaria para ser humilde, para ser obediente, para seguir tus instrucciones y no apartarme de ti. Cada día, en el momento en que un día no hago eso, cuando me vengo a dar cuenta, la presencia de Dios está allí y yo aquí. Y tengo que salir corriendo, humillarme delante del Señor y decirle, Señor, lo siento, volví a despistarme, perdóname. Yo quiero estar cerca de ti. Quiero que tú me ayudes, me des la fuerza necesaria, porque nosotros no la tenemos. El ser humano es cuerpo, es alma y es espíritu. El cuerpo todos lo sabemos lo que es porque lo vemos. El alma no la vemos, pero es el asentamiento de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Tú te alegras o te entristeces, piensas, reflexionas, tomas decisiones. Todo eso lo hace nuestra alma. Pero nuestro espíritu, que tampoco se ve, es la parte del ser humano que le pone en relación con Dios. Y por causa del pecado de nuestros primeros padres, nuestro espíritu murió. Por fe en Cristo hemos recibido vida. Hemos recibido el Espíritu de Cristo en nosotros. Pero tenemos que seguirlo. Y muchas veces nos cuesta. Si te despistas, cuando te vienes a dar cuenta, estás lejos. El Espíritu Santo está hablándote y tú no le estás haciendo caso. Montaña muchas veces me riñe porque a lo mejor yo estoy estudiando, estoy haciendo cualquier cosa y yo me concentro de tal manera que Montaña me está hablando y yo no la oigo. Y a lo mejor le digo, sí, pero no me he enterado de nada de lo que me ha dicho. Y no lo hago queriendo, sino que estoy concentrado en lo que estoy haciendo y ella me está diciendo, papá, vas a hacer no sé qué, sí, no te preocupes. Pero no estoy procesando esa información, estoy en lo que estoy. Y esto nos pasa también a veces con el Espíritu Santo. Estamos en lo que estamos, pero no estamos en que Él nos está dando instrucciones, nos está hablando, nos está corrigiendo, nos está enseñando y no le hacemos caso. Después nos va mal y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no tengo la bendición? Y si uno piensa y si somos sinceros con nosotros mismos, llegaríamos a la conclusión de que no somos bendecidos o no somos todo lo de bendecido que debiéramos porque nos despistamos, porque no tenemos en cuenta las instrucciones, porque no prestamos atención a la voz de Dios, porque no le dedicamos el tiempo que Él requiere. Y no se trata de que estemos 3 horas de rodillas allí orando al Señor, no. Pero cuando te levantas por la mañana, salúdalo, dale los buenos días, dile, Señor, por favor, ayúdame en este día a tenerte en cuenta. Habla con Él. De esa manera tú recibirás bendición y estarás en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios será para ti gozo y plenitud de delicias. Te deleitarás en el Señor y la maldición se alejará de ti, porque Dios estará contigo y te bendecirá. Pero si no seguimos las instrucciones, si nos despistamos, después vienen los problemas. Y vienen las situaciones en las que nos lamentamos y decimos ¿por qué? Y lloramos y nos entristecemos. Y no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y decimos, si Dios, si tú eres bueno, si tú tienes poder, ¿por qué no cambias esta situación? Pero esa situación se produjo por causa nuestra. Porque no hicimos lo correcto. Porque no le tuvimos en cuenta. Bueno, ya me alargué demasiado. Quiera Dios que nosotros seamos capaces de entenderle a Él, de entender su palabra, de entender lo que nos quiere decir. No todas las cosas malas que nos pasan son castigos de Dios, pero es evidente a la luz de este pasaje que Dios castiga. Y no podemos tomárnoslo a broma, y no podemos ignorarlo. Tenemos que tomarnos en serio las cosas de Dios. Dios merece nuestro respeto. ¿Están de acuerdo?
Dios merece nuestro respeto, todo nuestro respeto. Y eso es algo que tenemos que darle porque le corresponde a Él. Dios merece que nosotros, todos nosotros, le tengamos en cuenta en nuestras vidas. Es importante que entendamos que la bendición está al alcance de nuestra mano. Solamente necesitamos ser sinceros con Dios y decirle: Señor, ¿cuántas veces me he esforzado por hacer tu voluntad y no he podido? En nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. David era una buena persona en general, aunque también cometió errores. Pero su corazón era bueno para con Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Pero hasta los temerosos de Dios cometemos errores. Y tenemos que procurar, en la medida de nuestras posibilidades, que eso no ocurra. Porque a veces nuestros errores afectan también a los que están a nuestro alrededor. El error de David afectó a Usa. Si David hubiera seguido las instrucciones del Señor, los sacerdotes hubieran llevado el arca sobre los hombros y el arca no se hubiera caído. Ni Usa se hubiera atrevido a tocarla, porque la llevaban los levitas. Pero no seguir las instrucciones tiene consecuencias. Consecuencias que nos afectan a nosotros, que afectan a la gente que está a nuestro entorno. Oremos al Señor en esta mañana y pidámosle a Dios sabiduría para entender esta palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Sabes? Son muchas las cosas en las que a veces le fallamos a Dios y no le damos importancia. Dios nos bendice y después nos olvidamos hasta de darle las gracias. Cuando tenemos un problema y clamamos a Él, le suplicamos con todo nuestro corazón, Dios responde nuestra oración, nos soluciona el problema y después ya nos olvidamos de quién fue quien nos solucionó el problema. Digámosle al Señor hoy, ahora: Señor, yo quiero cambiar mi forma de proceder contigo. Digámosle al Señor que queremos respetarlo más. Vivimos en el mundo, en el tiempo de la apostasía. Hasta quienes se dicen siervos de Dios faltan el respeto a Dios. Pero el verdadero cristiano, el que ama de verdad a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el amor a Dios, el guardar sus mandamientos. Y no nos vamos a salvar por guardar los mandamientos. Yo no le estoy hablando a un pueblo incrédulo, le estoy hablando al pueblo de Dios. Ustedes ya son salvos por la fe en Cristo. Pero tenemos que guardar los mandamientos del Señor, seguir las instrucciones de su palabra, para que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. ¿Cuántos necesitan la bendición de Dios? ¿Cuántos la quieren? Lo que Dios te ha dicho en esta mañana es que la bendición está a tu alcance. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige, que nos exhorta. Te pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, que tú nos ayudes a entenderla. Por favor, que tu Espíritu Santo nos convenza de justicia, de juicio, de pecado. Que lo que mi torpeza no ha sabido expresar, tu Espíritu Santo lo complete, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz con claridad. Necesitamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que sigas mostrándonos el camino correcto, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino perseverar firme, Señor,
sabiendo que solo los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Ayúdanos en nuestras debilidades, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo. Bendito sea, Señor.